bastante importante, significativa, y todo tiene que ver con agradar el corazón de Dios. Hay un principio desde que nosotros sabemos que la tierra es mundo, cuando el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de la tierra, todo estaba desordenado y vacío, y vino el Espíritu Santo a establecer orden y vida. Realmente todo fue creado por Dios, para gloria y alabanza de su nombre. Y en esta creación tan maravillosa que Dios determinó y vio por su palabra creadora, porque todo lo que fue hecho lo hizo Dios de lo que no se veía, con su palabra creadora, e hizo al hombre a su imagen y semejanza, con el propósito de tener una relación de intimidad, de amistad, una relación de amor, una relación que le permitiera al hombre dar lo que la otra creación no le había dado, que es adoración. Esta adoración está basada en fundamentos importantes de una relación íntima con Dios, porque la relación íntima de Dios es con los que le temen. Esta relación importante le producía al hombre adorar, bendecir y alabar. Cuando hablamos de alabanza, estamos hablando de glorificar el nombre de Dios. Cuando yo alabo a alguien, estoy reconociendo algunos tributos, algunas cualidades importantes. ¿A quiénes se alaban? Se pueden alabar a muchas personas. A veces alabamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, cuando han tenido alguna promoción, cuando están cumpliendo años, cuando se visten bien. Pero cuando nos referimos a alabanza, del término halal, de hebreo, nos estamos directamente dirigiendo a la alabanza pura que va dirigida a Dios. Y esta alabanza se puede expresar con cánticos, cuando alardeamos, que le declaramos a Él sus cualidades, sus valores, todo lo que ha hecho por nosotros, la magnificencia, sus obras maravillosas, sus hechos portentosos. Entonces, esta alabanza también nos permite declarar aleluya. Aleluya significa aleluya, tiene que ver con alaba al Señor. Aleluya, alaba, y ya es de Yahweh, alaba al Señor. Entonces, viene muy vinculado con lo que es la adoración. Y la adoración, que proviene de proskuneo en hebreo, que significa pros, hacia, kuneo, tiene que ver con besar. Más que todo iba dirigida a una rendición, a postrarse. Entonces, todo esto es lo que el hombre le puede dar a Dios, cosa que no puede ser los animales, no pueden ser los árboles. Solamente Dios facultó al hombre para tener esa estrecha amistad y relación, y que a su vez iba a producir en el hombre, en su interior, agradar el corazón de Dios. No obstante a esto, se requieren unos valores importantes en nuestras vidas para que la alabanza y la adoración sea efectiva. ¿Qué es la obediencia? Nosotros, con obediencia, lealtad y un corazón perdonador, podemos lograr tener una alabanza y una adoración genuina. Dice la palabra de Dios que en los íntegros es hermosa la alabanza. Y estos ingredientes forman parte de esa verdadera integridad que debe poseer el hombre para mantener el corazón de Dios alegre, agradado, satisfecho. Ahora bien, es necesario un corazón perdonador. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos, se cuenta como pecado. Y cuando hablamos del pecado, estamos hablando de el Señor, que es falso, que es mentiroso, que es el que quiere dominar. Y también estamos hablando de esa naturaleza que en un tiempo cayó cuando Adán y Eva pecó, pero que gracias a Jesucristo entró también la obediencia, a través de Jesucristo la salvación, el perdón y la restauración, la restitución de ese hombre, de esa naturaleza caída. También vemos que están los pecados. Los pecados tienen que ver con las acciones externas del comportamiento del hombre. Sin embargo, gracias a Jesucristo nosotros podemos gozar hoy en día del perdón, de la restauración, porque Él vino a restituir la caída y la naturaleza del hombre, para que podamos darle a Dios, a nuestro amado Dios, la verdadera adoración, una adoración que tiene que ver con lealtad, con amor, con obediencia, con corazón perdonador, que nos caracterice como personas íntegras, dispuestas a dar lo mejor de nosotros para Dios. Y así va a ser efectiva esa adoración. Además de esto, tenemos algunos aspectos importantes que desprenden de la obediencia. Cuando hablamos de la obediencia, estamos hablando de una actitud de
acatar órdenes y está basada en la libertad. Cuando hablamos de la libertad, que es un valor, así como la obediencia, que es un valor, estamos hablando que no es cualquier libertad, estamos hablando de la libertad que solamente podemos alcanzar a través de la palabra. Dice la palabra que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad la alcanzamos por su palabra. Hay unos aspectos importantes cuando nosotros hablamos de la obediencia, tenemos beneficios, pero cuando no estamos obedeciendo, que no acatamos las órdenes de la palabra de Dios, entramos en desobediencia. Aquí vemos algunos ejemplos según Génesis 3, que fueron algunas personas íconos en el Antiguo Testamento que pecaron, y hemos visto las consecuencias de ellos, como Adán y Eva, Saúl y Jonás. Estos son algunos ejemplos del Antiguo Testamento de desobediencia, pero también podemos observar que tenemos ejemplos de obediencia, como Noé, cuando atendió a la voz de Dios. Él fue hallado con gracia ante los ojos de Dios porque era una persona que temía el corazón de Dios, y él obedeció a las órdenes del Señor, construyó el arca para la salvación de aquel entonces, porque la tierra estaba llena de maldad. Entonces era necesario limpiar la tierra, y él obedeció a la palabra de Dios al llamado, al igual que Abraham. Abraham fue llamado de su tierra y su parentela para que saliera a un lugar donde él no sabía dónde se iba a dirigir, pero creyendo a Dios, obedeció a la voz de Dios y fue bendecido. También adquirió beneficios gracias a la obediencia a la voz de Dios. Y tenemos el máximo ejemplo de obediencia, nuestro amado Señor Jesucristo, que es nuestro centro de vida, nuestro modelo de vida, nuestro ejemplo por excelencia, nuestro motivo de existencia, y a quien nosotros debemos de imitar. Cuando hablamos de la lealtad, que también es otro valor, estamos hablando de la esencia del carácter de Dios. Estamos hablando de la máxima fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad, podemos identificar que fidelidad procede del latín fidelita, y fidelita significa servir. Entonces aquí vemos cuando se cumple la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, verso 8 en adelante, que habla de la humillación y de la exaltación de Cristo. Es maravilloso porque tiene mucho que ver con la lealtad. Y aquí vemos cómo se cumple la máxima fidelidad de Dios cuando envía a su Hijo Jesucristo amado para demostrarnos a nosotros lo que es la lealtad a su Padre. Él decía que su alimento era hacer la voluntad de su Padre. Esto tiene que ver con la lealtad. Además que es una virtud y tiene que ver con la franqueza, denota compromiso de amor, confianza y un corazón perdonador. Porque Jesucristo también nos perdonó a nosotros, Dios nos perdonó a nosotros. Entonces vemos que es tan importante el perdón para nosotros hoy en día. Restituye, tenemos beneficios. ¿Y por qué perdonar también? Entonces, ¿por qué debemos perdonar? Porque es un mandato de Dios. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, verso 13, que nosotros debemos perdonar. E inclusive cuando oramos y todos sabemos del Padre Nuestro, también aquí vemos una garantía y una promesa que se cumple. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. O sea, es necesario perdonar, porque si no perdonamos, entonces ¿cómo Dios nos va a perdonar? Y también dice la palabra en Mateos que si alguien te agredió o te ofendió, pecó contra ti, ve y tú pídele perdón. No esperes a que esa otra persona te pida perdón, porque esa es la corriente de este mundo. La corriente de este mundo te dice que si la persona pecó contra ti, no, yo voy a esperar que esa persona, como fue la que me falló, venga y me pide perdón. Pero en el reino es totalmente diferente. Dice, ve tú y pídele perdón a esa persona que pecó contra ti. ¿Y qué significa perdonar? Perdonar es una decisión, más que un sentimiento, es una decisión de obedecer al mandato de Dios. Cuando yo perdono, quizás no la persona, sino las acciones de la persona que me ha agredido, que me ha causado tanto dolor, cumpliendo con el mandato de Dios, se cumple en mí lo que es olvidar. Olvidar significa recordar sin dolor la parte agresiva del ofensor. Entonces es maravilloso el poder disfrutar de este beneficio del perdón.
aparte de esto, que el perdón nos ayuda a nosotros a identificar un verdadero arrepentimiento. Cuando hemos pecado y hemos recibido el perdón por nuestras causas de pecado, porque reconocemos que Jesucristo sufrió las consecuencias del pecado, a nosotros nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, es una transformación que ocurre en mí por la decisión de yo arrepentirme de mis pecados. Me duelo del pecado que cometo. Ahora aquí vemos una representación de una cosmovisión de cómo surge este arrepentimiento dentro de nosotros, sencillamente de adentro hacia afuera. Afecta primero mi yo, mi ser interior, mis creencias, que son fundamentales para que en mí se pueda originar ese proceso de recibir valores importantes, principios conforme a la palabra, y que va a afectar también mis costumbres y mis reglas, mis normas, mis leyes, para así de una manera exterior testificar con mi comportamiento que realmente he tenido un cambio de mente basado en el perdón por la palabra de Dios en mi vida. Y Jesucristo nos perdonó, por eso estamos aquí nosotros, capacitándonos, alabándole, glorificándolo y disfrutando de todo lo que Él hizo a favor de nosotros y de toda la humanidad. Deixa eu fazer só resumo rapidinho. Alabanza e adoração, certo? Isso são os princípios. Alabanza, agradar o coração de Deus. Adorar. Isso aqui, alabanza e adoração tem a ver com perdão, lealdade e obediência sem pecado. Existe uma diferença entre pecado e pecados. Desses também existe o arrependimento. Aqui, o que é obediência, exemplos de desobediência, exemplos de obediência na Bíblia, que foi como ela citou. Lealdade, o que é, que foi o que ela disse. Os exemplos de lealdade na Bíblia. Perdão, o que é. Arrependimento, cosmovisão, né? Que, na verdade, se há uma mudança quando é de dentro para fora. De fora para dentro tem a ver com o maligno. Jesus nos perdona de tudo e tudo isso, no final, tem a ver com agradar o coração de Deus. Amém. Glória a Deus.